Susurros de traición. El diario encontrado después del incendio. La temporada navideña a menudo nos trae imágenes de familias perfectas, sonrisas radiantes y hogares llenos de alegría. Pero ¿qué sucede cuando esa fachada se desmorona? ¿Qué verdades se esconden detrás de la decoración festiva y los regalos cuidadosamente envueltos? Hoy vamos a adentrarnos en una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la felicidad familiar. Una historia que comienza con humo, cenizas y una pregunta inquietante. ¿Dónde está la familia Dubois? En la mañana de Navidad, en un tranquilo suburbio, los vecinos se despertaron no con el sonido de villancicos, sino con el de las sirenas. La casa de los Dubois, conocida por sus impecables luces navideñas y su césped perfectamente cuidado, era ahora una estructura carbonizada. Jean-Pierre, el padre, Isabelle, la madre, y sus dos hijos adolescentes, Leo y Sophie, habían desaparecido sin dejar rastro. La policía inicialmente sospechó de un trágico accidente, un incendio eléctrico tal vez, pero a medida que los investigadores peinaban los escombros, algo llamó su atención. No había cuerpos. La familia simplemente se había desvanecido. La comunidad estaba en shock. Los Dubois eran el epítome de la familia ideal. Jean-Pierre era un exitoso arquitecto, Isabelle una voluntaria devota en la iglesia local. Sus hijos eran estudiantes estrella y atletas talentosos. En las fiestas del vecindario siempre eran el centro de atención, radiating calidez y perfección. Nadie podía imaginar que algo estuviera mal. ¿Cómo podría una familia tan unida, tan feliz, simplemente desaparecer de la faz de la tierra? La ausencia de respuestas solo alimentaba el misterio y la creciente sensación de pavor en la comunidad. Semanas después del incendio, con la investigación estancada, un bombero voluntario que revisaba por última vez las ruinas hizo un descubrimiento crucial. Debajo de una viga de suelo quemada, en lo que solía ser el dormitorio principal, encontró un objeto parcialmente protegido del fuego y el agua. Un diario de cuero, con los bordes chamuscados y las páginas manchadas de hollín. Pertenecía a Isabelle Dubois. Este diario no solo sería la clave para desentrañar el misterio de su desaparición, sino que también revelaría una verdad mucho más oscura y perturbadora de lo que nadie podría haber imaginado. Las primeras páginas del diario de Isabelle pintaban un cuadro idílico, lleno de amor por su esposo y orgullo por sus hijos. Describía cenas familiares, logros académicos y vacaciones soleadas. Era la vida que todos veían desde el exterior. Sin embargo, a medida que avanzaba el año, el tono comenzó a cambiar sutilmente. Aparecieron pequeñas grietas en la superficie pulida. Isabelle escribió sobre la creciente presión de Jean-Pierre para mantener las apariencias, su obsesión con el éxito y la imagen pública. «Debemos ser un faro para los demás», le decía él constantemente. «Nuestra familia es un testimonio de la bendición de Dios». Pero para Isabelle, ese faro se sentía cada vez más como una jaula. El diario reveló que la fe, que parecía ser el pilar de la familia, se había convertido en una herramienta de control para Jean-Pierre. Él interpretaba las escrituras para justificar su autoridad absoluta sobre su esposa e hijos. Cada decisión, desde la ropa que usaban hasta los amigos que tenían, era examinada bajo su estricto código moral. Isabelle escribió sobre su soledad, sintiéndose como una actriz en una obra dirigida por su esposo. Su propia fe se estaba erosionando, reemplazada por el miedo a decepcionarlo, a manchar la imagen perfecta que él había construido con tanto esmero. La presión no solo afectaba a Isabelle. El diario detallaba las luchas de sus hijos. Leo, el hijo mayor, a quien todos veían como un futuro líder, estaba secretamente abrumado por las expectativas de su padre. Soñaba con ser artista, un deseo que Jean-Pierre desestimaba como frívolo e indigno. Sophie, por otro lado, se rebelaba en silencio. Sus buenas notas y su sonrisa obediente ocultaban una vida secreta de pequeños actos de desafío. Isabelle se sentía impotente, atrapada entre el amor por sus hijos y la lealtad a su esposo. Escribió: «Nuestra casa es un escenario, y todos estamos olvidando nuestras verdaderas líneas». La tensión alcanzó un punto de quiebre en los meses previos a la Navidad. Jean-Pierre perdió una importante suma de dinero en una mala inversión, un hecho que mantuvo en secreto para todos. La presión financiera exacerbó su necesidad de control. El diario de Isabelle describe cómo se volvió más paranoico y volátil. La criticaba constantemente,
La acusaba de no ser lo suficientemente devota, de ser una mala influencia para los niños. Las páginas se llenaron de miedo y desesperación. «Ya no reconozco al hombre con el que me casé», escribió una semana antes de Navidad. «Veo un extraño en sus ojos, uno que me asusta». La noche del incendio, la última entrada del diario fue escrita con una mano temblorosa. Isabel había descubierto la verdad sobre los problemas financieros de Jean-Pierre. Se enfrentó a él y la discusión fue explosiva. Él la acusó de traición, de socavar su autoridad. Pero fue lo que escuchó después lo que la aterrorizó. Lo oyó en el teléfono, hablando en voz baja sobre un nuevo comienzo. Un borrón y cuenta nueva, lejos de todo. Hablaba de un lugar remoto, una comunidad aislada donde podrían vivir una vida pura sin las corrupciones del mundo. Isabel se dio cuenta de que su esposo no solo estaba planeando huir de sus deudas, estaba planeando secuestrar a su propia familia. El nuevo comienzo era un exilio, una forma de reafirmar su control total lejos de cualquier influencia externa. El incendio no fue un accidente, fue una distracción, una forma de borrar su pasado, de hacer que el mundo creyera que habían perecido para que él pudiera llevarlos a su utopía personal. En su última entrada, Isabel escribió una nota desesperada. «Tengo que sacarlos de aquí. Él no nos dejará ir. Que Dios nos perdone». Armada con el diario, la policía reabrió el caso con una nueva perspectiva. Ya no buscaban víctimas de un incendio, sino a una familia secuestrada por su propio patriarca. Los registros financieros y telefónicos confirmaron las sospechas. Jean-Pierre había estado en contacto con un grupo extremista y aislado en una zona remota del país, un culto que predicaba el aislamiento total de la sociedad moderna. Había liquidado activos en secreto y había comprado una propiedad bajo un nombre falso cerca del recinto del culto. Entonces, el plan de Jean-Pierre era meticuloso. El incendio fue provocado para destruir cualquier evidencia y darles una ventaja de tiempo. Bajo el manto de la noche, mientras los bomberos luchaban contra las llamas, él obligó a su familia a subir a un vehículo que había escondido cerca y comenzó su viaje hacia su supuesta salvación. El diario de Isabel fue la única pieza que no pudo controlar, el único testigo silencioso de su plan. Gracias a la información del diario, el FBI localizó la comunidad remota, pero llevar a cabo un rescate era complicado. El grupo era conocido por su hostilidad hacia los extraños y su fuerte armamento. Una operación encubierta fue planeada cuidadosamente. Durante días, los agentes vigilaron el recinto, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, identificaron la cabaña donde se creía que estaban los Dubois. El rescate fue tenso y rápido. Los agentes irrumpieron al amanecer, sorprendiendo a los miembros del culto. Encontraron a Isabel, Leo y Sophie encerrados en una habitación. Estaban asustados y desnutridos, pero vivos. Jean-Pierre fue arrestado sin oponer resistencia. En su rostro no había remordimiento, solo una fría convicción. Incluso mientras lo esposaban, seguía hablando de su misión divina, de cómo estaba salvando a su familia de un mundo corrupto. Había perdido por completo el contacto con la realidad. La historia de los Dubois es un recordatorio escalofriante de que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. La fachada de una familia navideña perfecta ocultaba un abismo de control, miedo y desesperación. La fe, cuando se retuerce y se usa como arma, puede convertirse en la más peligrosa de las prisiones. Esta no es solo una historia sobre un crimen, sino sobre la fragilidad de la mente humana y el peligro del extremismo. Incluso dentro de las paredes de nuestro propio hogar, nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras familias están viviendo en escenarios similares sonriendo para las fotos mientras gritan en silencio? Compartan sus pensamientos sobre la historia y la importancia de la comunicación abierta dentro de las familias. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad detrás de las luces de Navidad. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido que explora las complejidades de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.